comunidad y la escuela. Hoy exploraremos cómo las matemáticas conectan nuestras comunidades y escuelas desde la perspectiva de 13 maestros de la Escuela Normal Superior Miguel Hidalgo, de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Cada uno compartirá su experiencia en 3 puntos clave: su contexto comunitario, cómo integran las matemáticas en el aula y sus reflexiones finales. Acompáñenos en este fascinante recorrido. Buenas tardes. Para organizar nuestra conversación hemos dividido el programa en 4 rondas. Cada una conversaremos con 3 maestros diferentes, profundizando en sus experiencias. Comencemos. Hola a todos, yo soy Nicole Zavala y esto es Matemáticas en la Comunidad y en la Escuela, Voces Docentes. Demos la bienvenida a nuestros invitados, los maestros Ángel, Cristal y Melanie. Gracias por acompañarnos. Comenzaremos con el punto de comunidad. Hola, soy Pablo Hernández Romero. Bienvenido, maestro Ángel. ¿Podría contarnos sobre la ocupación, la cultura y los niveles educativos de su comunidad? Bien, buenas tardes, me presento, soy el maestro Ángel Pompeyo Sánchez, profesor de matemáticas. Mi secundaria se encuentra ubicada en Progreso de Obregón, Hidalgo. Este municipio cuenta con 23.600 habitantes aproximadamente, según datos del Gobierno de México en su página oficial, de los cuales la mayoría se dedica principalmente a la agricultura, produciendo calabaza, col, maíz, y también se dedican a la ganadería. Ellos producen animales, en la producción de animales, y para continuar, una de sus costumbres es hacer fiestas en grande. Una de las principales fiestas en grande es el 15 de septiembre. Hacen un desfile donde participan todos los niveles educativos: preescolar, primarias, secundarias, prepas y universidades. Muchas gracias, maestro Ángel. Maestra Cristal, ¿cómo describiría usted el contexto de su comunidad y cómo lo relacionaría con el aprendizaje? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la maestra Cristal Guadalupe Cruzcano y el día de hoy les voy a hablar acerca de un poco del contexto de la Escuela de Observación, en la cual pude detallar los datos más breves posibles para este caso. La Escuela Secundaria Técnica número 14, Ramón López Velarde, se encuentra ubicada en la colonia Los Hernández, Avenida Allende número 46, perteneciente al municipio de Francisco Madero, Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. Su economía de esta comunidad se basa principalmente en el comercio y la agricultura, debido a que cuenta con los bastantes terrenos, ejidos, en los cuales sus sembradíos son frijol, maíz, haba, entre otras. Pero los más destacados es el frijol y el maíz, debido a que estos son vendidos por toneladas, conforme a su religión. Gran parte de la comunidad cree en la Iglesia Católica, en la cual veneran a santos como la Virgen de Guadalupe y San Agustín, los cuales realizan ferias patronales. Muchísimas gracias, Cristal. Maestra Melanie, cerramos esta parte contigo. ¿Nos puedes decir cómo influye tu comunidad en la educación matemática? Claro. Les contesta la profesora Melanie Mayimba Olvera y tuve la oportunidad de observar la escuela secundaria número 14, ubicada en la colonia Los Hernández, perteneciente a Francisco Madero. Antes que nada, quiero reiterar que las matemáticas no son un instrumento aislado del contexto social, pues están intrínsecamente relacionadas con el desarrollo de la comunidad, desde la parte cultural y prácticas como son las de comercio, ganadería y agricultura, o incluso la gastronomía también. Puesto que existe la compra y venta de animales, y cultivos y de comida. Dentro de la comunidad escolar les ofrecen al alumnado algunos talleres de acuerdo a estas prácticas que se realizan para que puedan desarrollar ellos mismos como técnicos dentro de su comunidad. Pasamos al segundo punto: la relación de las matemáticas con las disciplinas escolares. Ángel, en tu caso, ¿cómo usas las matemáticas en las diferentes disciplinas de tu escuela? Bien, durante las prácticas en la Escuela Secundaria General Licenciado Adolfo López Mateos, pude detectar esos lazos invisibles que tienen las matemáticas con los demás campos formativos,
pues de manera un poco difícil, pero no imposible. Un ejemplo claro lo encontré cuando la docente de Saberes y Pensamiento Científico les estaba explicando a sus alumnos acerca de los métodos anticonceptivos y que se miden en porcentajes. Desde ahí encontramos matemáticas. También les explicó que para recomendar un método anticonceptivo a una pareja necesita saber su número de hijos y su edad. Aquí ya encontramos números enteros positivos. Otro ejemplo es en los talleres, más específicamente en el taller de carpintería. En este taller los alumnos deben emplear sus conocimientos de suma, resta, multiplicación, división, áreas e incluso volúmenes para poder hacer cortes, para poder hacer figuras con la madera. Algo un poquito más complejo es la estadística, que la vimos cuando una maestra estaba explicando de las lenguas que se hablan en nuestro país. Entonces se vio una tabla donde se mostraban los habitantes de un lado, los porcentajes de otro, y para poder hacer este tipo de tablas necesitamos conocer sobre la estadística. Muchas gracias, maestro. Maestra Cristal, ¿usted cómo integra las matemáticas en algunas actividades escolares? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. En la Escuela Secundaria Técnica número 14, Ramón López Velarde, hacen que las matemáticas sean lo más relevante posible y aplicar. Muchas gracias, maestro Ángel. Maestra Cristal, pregunta, ¿cómo integran las matemáticas en algunas actividades escolares? Gracias por la pregunta. Bueno, pues las matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica número 14 tratan de ser lo más relevantes posibles. Estas son aplicadas en la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes, debido a que tienen que comprender la importancia de esta materia más allá del aula de clases. En primer lugar, integran las matemáticas en actividades de prácticas. Por ejemplo, en los talleres de lácteos y cocina son aplicadas debido a que los estudiantes aprenden sobre fracciones, sobre proporciones, al medir la cantidad de ingredientes que ocupan para preparar alguna receta. Por otro enfoque muy importante es que las utilizan a través de los proyectos del aula, debido a que tuve la gran oportunidad de observar. Muchísimas gracias, maestra Cristal. Continuamos contigo, maestra Melanie. En tu escuela, ¿en dónde encuentras una conexión matemática? Primero que nada, quiero resaltar que en nuestro día a día realizamos nuestras actividades y pendientes sin ponernos a pensar que hacemos uso de las matemáticas, ya que estas están aplicadas en todo, desde una toma de decisión, cuando gestionamos nuestros ingresos, cuando planificamos algo. Básicamente las matemáticas están presentes para comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, en el día a día de los chicos está presente una conexión con la matemática, por ejemplo en el flujo de dinero, cuando asisten a la cafetería a comprar sus desayunos, incluso también en el recreo, cuando los chicos gestionan su tiempo para comer y jugar. Ellos se reparten para jugar fútbol, básquetbol o voleibol, en el cual presentan estadística, velocidad, fuerza y distribución. Sin embargo, también existe una conexión interdisciplinaria, ya que la mayoría de los temas que abarcan las materias que ellos llevan tienen cierto enlace con la matemática. Por ejemplo de ello, observé en la clase de artes que los chicos trabajan con cuerpos geométricos, realizando un cubo interactivo para diferenciar ciertos elementos de las artes, y no solo en esta materia, sino también en la clase de educación física. Hacen presencia las cantidades de energía que emiten el cuerpo y la distribución que tienen estas mismas. Muchas gracias, maestra Melanie. Para concluir esta primera ronda, les pediremos una pequeña conclusión sobre su experiencia docente. Comenzamos contigo, maestro Ángel. ¿Qué reflexión te llevas de este ejercicio? Para este ejercicio me llevo como reflexión que es necesario entender cómo los alumnos ven las matemáticas en las distintas actividades que tienen en su día a día. Y más para nosotros es importante porque nosotros ya somos docentes. Es necesario generar en ellos un conocimiento, un aprendizaje que sea perpetuo, que les sirva en su día a día, que lo tomen como algo con valor para que puedan realizar su vida, ya que ellos son el futuro de nuestro país. Muchas gracias, maestro Ángel. Pasamos con la maestra Cristal. ¿Qué mensaje final quiere compartir? Bueno, pues al finalizar esta experiencia hacia la práctica docente, no me queda más que decir
que es una gran oportunidad que nos brinda, ya que es un proceso en el cual podemos reflexionar y aprender de los alumnos mismos. No me queda más que decir que sigamos aprovechando estos espacios para estar creciendo poco a poco en el ámbito como educadores y mejorar la calidad de enseñanza de las matemáticas. Muchísimas gracias, Cristal. Melanie, cerramos contigo de nuevo. ¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? Más que aprendizaje, también me llevo a comprender, entender el comportamiento de los alumnos y acerca de su conducta también, incluso en el cómo se desarrollan los chicos de acuerdo al contexto en el que se encuentran. También aproveché la oportunidad de ver cómo los maestros enseñan y conocer y hacer conciencia de algunos estilos de aprendizaje que fueron aplicados e incluso destacar en áreas de mejora para accionar y crecer profesionalmente. Muchas gracias, maestra. Haremos una pequeña pausa y regresamos con nuestra segunda ronda de maestros y un fin de experiencias y aprendizajes más. Gracias. Demos la bienvenida a nuestros segundos invitados, los maestros Steven, Pablo y Fernanda. Gracias por acompañarnos a todos y por la oportunidad de poderlos escuchar. Iniciamos con el punto de comunidad. Maestro Steven, ¿podría contarnos sobre la ocupación, la cultura y los niveles educativos que hay en su comunidad? Claro que sí. Mi nombre es Alden Steven Corona Cruz. Actualmente soy docente de matemáticas en la secundaria técnica de Tula, está número 52 Juan Rulfo. Bueno, pues esta secundaria está ubicada en la zona centro de lo que es de Tula de allí en Hidalgo. En el ámbito de las ocupaciones que tienen las personas ahí, la mayoría de ellas se enfocan en trabajar en la industria. Algunos de ellos tienen pues negocios propios como lo que es florerías, venta de ropa, de comida y todo eso. De acuerdo a lo que me preguntas sobre los niveles educativos que existen en la región de Tula, prácticamente tienen una plantilla completa. Abarcan lo que es el nivel básico, el nivel medio y el nivel superior. Wow, gracias, maestro Steven. Maestro Pablo, ¿cómo describiría el contexto de su comunidad y su relación que lleva con el aprendizaje? Buenas tardes. El centro de trabajo en el que actualmente estoy laborando está ubicado en San Nicolás, en Izmiquilpan, Hidalgo, en la avenida Prolongación Hidalgo número 64. San Nicolás es uno de los barrios más antiguos de Izmiquilpan. Algo muy interesante es que comparte su cocina tradicional con el Valle del Mezquital, pero se distingue por el gusto del champurrado y el charaqui. A base de semillas, frutas locales en los días de fiestas patronales, cuenta con una riqueza cultural entre las más representativas. Se encuentra la elaboración de cuelgas y rituales, sobre todo sus artesanías como técnica de tela de cintura. Esta es una parte muy importante, porque en la fiesta patronal es donde las tradiciones salen a deslumbrar y la comunidad se involucra demasiado, tanto como los alumnos forman parte de ella. ¿Por qué? Porque los alumnos se involucran tan adentro que no quieren perder estas tradiciones. Muchísimas gracias, Pablo. Continuamos y cerramos esta parte contigo, Fer. ¿Cómo influye la comunidad en la educación matemática? Hola, buenas tardes. Soy Fernanda, maestra de matemáticas de la Escuela General Profesor David Noble. Pues yo creo que un buen dominio de las matemáticas en niveles educativos básicos y medios preparan a los alumnos para enfrentar a los retos de la educación con un gran éxito, ya que las matemáticas no solo enseñan a resolver problemas y fórmulas sin ningún sentido, sino que las matemáticas también promueven habilidades cognitivas valiosas para resolver problemas en su vida diaria. Bueno, en Mixquiahuala la educación matemática puede abrir puertas a grandes empleos ubicados en la zona, especialmente en sectores como podría ser la industria, el comercio, la tecnología, administración, e igual habilidades numéricas en las áreas de contabilidad, finanzas, estadísticas que ayudan al emprendimiento y el mundo digital. En la gestión del hogar también es importante aprender a controlar los ingresos. Gracias, maestra Fernanda, por su aportación. Ahora pasemos al segundo punto, la relación de las matemáticas con las disciplinas escolares.
Steven, en tu caso, ¿cómo usas las matemáticas en las diferentes disciplinas de tu escuela? Bueno, pues de acuerdo a la escuela donde yo estoy trabajando, he notado que las matemáticas las pueden utilizar más enfocadas en 4 disciplinas que a mí me llaman la atención. En la disciplina de artes, por ejemplo, la utilizan los alumnos para lo que es fraccionar los tiempos para crear composiciones musicales. En el área de educación física igual es muy notorio el uso de las matemáticas, ya que por ejemplo lo pueden utilizar para llevar tiempos de el ritmo al que ellos mueven, cuánta distancia recorren, el puntaje obtenido que tienen para cada que tienen un enfrentamiento con algún otro colegio. En el área de historia igual es muy notorio, ya que por ejemplo pude notar que varios de los maestros ocupan lo que es las líneas del tiempo. Todo va en base a números, en un orden descendente o ascendente. Y también en el área de química lo utilizan más para lo que es el tipo de mezclas, para crear sustancias, reacciones, como lo que es la ley de la conservación de la materia. Fue lo que más pude notar donde aplican las matemáticas. Pero en sí recordemos la frase que dijo Galileo Galilei, que las matemáticas es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Interesante su punto de vista, maestro Steven. Maestro Pablo, ¿cómo usan las matemáticas en las diferentes áreas de su escuela? Me permito constatar que las matemáticas están presentes de manera transversal en todas las disciplinas, aunque a simple vista no sea tan evidente. Las matemáticas se hacen presentes de cómo se organizan los estudiantes, en cómo realizan sus actividades, incluso hasta cómo se evalúa su conocimiento. También quiero concluir esta parte que la transversalidad de las matemáticas está en diferentes disciplinas, cómo la realidad se hace presente en todas estas áreas del conocimiento. La transversalidad de estas matemáticas se refiere más que nada a la forma en cómo las matemáticas se relacionan con otras disciplinas como la física, la biología, la química, el español, etc. Muchísimas gracias, Pablo. Pues continuamos contigo, Fer. En tu escuela, ¿dónde encuentras una conexión matemática? Bueno, mayormente en todo. Iniciaré con una frase que dice que las matemáticas son una herramienta indispensable para entender el mundo que nos rodea, del autor René Descartes. Y es verdad porque en el contexto escolar había un orden. Generalmente sabían en dónde estaban las aulas, los grados y los grupos, el laboratorio, los baños, etc. De igual forma, la administración, noté que en los papeles de los alumnos algunos faltaban, otros no, entonces tienen un control y pues ocupamos bastante las matemáticas. De igual manera, dentro de las aulas, en todas las disciplinas se ocupan las matemáticas, desde que hacen el pase de lista, si hay asistencias o inasistencias, es para tener un orden, también para saber quién entregó trabajos, quién no. En algunas materias leían los alumnos y pues cuando leían lo hacían por filas, en un orden, por orden de lista. Y algo que me interesó mucho fue en la materia de educación física, que ahí la maestra dividía su horario de entrada y salida de la hora de los alumnos para dividirlos en 3 equipos y pasaban a los siguientes. Entonces, principalmente están dividiendo y en realidad ocupan las matemáticas en todo. De igual manera en historia. En historia también utilizaban líneas del tiempo. Como lo dice aquí el maestro Steven, utilizaban bastante las fechas para saber el contexto en donde estaban. Interesante, maestra Fernanda. Finalmente, maestros, ¿qué les parece? Les pedimos una breve conclusión de su experiencia docente. Bueno, pues yo podría concluir que este tipo de ejercicios es muy importante para los futuros docentes. Es importante que se empapen, que tengan el conocimiento de cómo es la vida allá afuera, no realmente como lo ves aquí en tu escuela de formación. Es importante que noten cómo es que se lleva a cabo todo esto en lo que ya es un plantel bien diseñado. Y creo que sería de mucha utilidad que siguieran con este tipo de ejercicios, que tuvieran la oportunidad de seguir experimentando,
seguir practicando y sobre todo de empaparse, porque realmente cuando salimos allá afuera somos los más inexpertos. Claro. Sí, es verdad, tiene mucha razón su punto, maestro Steven. Maestro Pablo, ¿qué reflexión nos quiere compartir? Creo que es fundamental que nosotros como docentes de matemáticas trabajemos con otras disciplinas, pues para diseñar planes de estudio y actividades que muestren cómo las matemáticas se aplican en diferentes contextos. Es importante que los estudiantes vean y comprendan cómo las matemáticas se utilizan en la vida real y cómo se relacionan con otras áreas del conocimiento. Muchísimas gracias, Pablo. Pues ya, para finalizar, cerramos contigo, Fer. ¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? Bueno, principalmente en cómo nos debemos dirigir hacia los alumnos, los retos que debemos de tener con su comportamiento y todo. De igual manera, me di cuenta que tienen razón, las matemáticas se ocupa bastante en todo. Y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Demos la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la maestra Carmín, el maestro Axel y la maestra Nicole. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciaremos con el punto de la comunidad. Maestra Carmín, bienvenida. ¿Podría contarnos sobre la cultura, las ocupaciones y los niveles educativos que hay en su comunidad? Sí, bueno, hola, soy Yanara Carmín Pérez Reyes y soy maestra de la Escuela Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en Pisotepec de Aldama Hidalgo. Nuestra comunidad influye mucho en cómo se perciben las matemáticas. Aquí predominan los oficios como la agricultura y la ganadería, donde los estudiantes pueden ver las matemáticas como una habilidad especial. Las actividades que se realizan son normalmente charreadas, encuentros deportivos y peleas de gallos en el auditorio municipal o en alguna casa en particular. Los alumnos tienen la oportunidad para ver cómo las matemáticas se aplican en el mundo real a través de prácticas laborales o visitas a lugares de trabajo. Las diferencias en los niveles educativos en la comunidad pueden llegar a que sea una gran diferencia en el rendimiento en matemáticas, dependiendo de los recursos y apoyos disponibles para los estudiantes. Muy interesante su comentario, maestra Carmen. Gracias. Maestro Axel, ¿cómo describiría el contexto de su comunidad y su relación con el aprendizaje? Sí, bueno, el contexto de Mixquiahuala y de la comunidad estudiantil es bastante complejo, ya que Mixquiahuala cuenta con alrededor de 48,000 habitantes. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y los micronegocios. Tiene una herencia otomí y tiene varias tradiciones conmemorativas como el carnaval, la poni y quita bandera, entre otros. La escuela secundaria Profesor David Noble es una de las escuelas más importantes de la región, cubriendo gran parte de la demanda de la región. Muchas gracias, maestro Axel. Maestra Nicole, ¿cómo influye en su comunidad la educación matemática? Hola, mi nombre es Nicole Zavala y soy maestra de la Escuela Secundaria Tolan, ubicada en la colonia de La Malinche, en Tula de Hidalgo. Nuestra comunidad influye profundamente en la educación matemática al vincular con su cultura, necesidades y economía local. Aunque contamos con niveles educativos desde kinder hasta preparatoria, enfrentamos retos como la falta de servicios básicos, problemas de seguridad pública y una alta contaminación, especialmente del río Tula. La economía de La Malinche es modesta, basada en actividades locales como el comercio familiar, la agricultura en pequeña escala y empleos informales. Aunque la actividad agrícola ha disminuido debido al crecimiento urbano y a la contaminación, algunos habitantes aún dependen de cultivos y crianza de ganado. Además, muchos trabajan en pequeños negocios o en empleos informales como albañilería y labores domésticos, mientras que otros encuentran empleos en las industrias cercanas como lo es la refinería Miguel Hidalgo y la central termoeléctrica, aunque con accesos ilimitados. Esta
Estas características económicas también enriquecen la educación matemática al conectar los contenidos con la realidad de los estudiantes. Por ejemplo, el comercio local sirve para enseñar conceptos como porcentajes y proporciones, mientras que las tradiciones religiosas y las festividades que incluyen juegos pirotécnicos son contextos ideales para enseñar proporciones, geometría y medidas. Además, la elaboración de artesanías y textiles con sus patrones y diseños permiten explorar conceptos como fracciones, simetría, escalas. De esta manera, la comunidad no solo enfrenta sus retos, sino que también enriquece el aprendizaje matemático con su herencia cultural y su contexto actual. Interesante, maestro Nicole. Maestros, pasemos al segundo punto. ¿Ok? ¿Qué es la relación de las matemáticas con las disciplinas escolares? Maestra Carmen, en su caso, ¿cómo usa las matemáticas en las diferentes disciplinas de su escuela? Las matemáticas no son solo fundamentales dentro de su propia disciplina, sino que también tienen un papel crucial en muchas otras áreas. Por ejemplo, la relación entre la música y matemáticas es profunda. Aquí se aprende sobre ritmo, notas y frecuencia. También conceptos como fracciones para medir la duración de las notas. Las matemáticas también son esenciales en física. Aquí los estudiantes aplican conceptos como porcentajes y proporciones para realizar mezclas y diluciones. En historia, las matemáticas no son menos importantes, se aplican al análisis de cronologías y al cálculo de intervalos de tiempo. En formación cívica y ética, las matemáticas permiten comprender temas de democracia y equidad. Por ejemplo, se pueden calcular resultados electorales y analizar porcentajes de votación. En la asignatura de español son útiles para construir argumentos coherentes y entender las relaciones dentro de textos narrativos o argumentativos. En inglés, las matemáticas se vinculan al aprendizaje, sobre todo al analizar textos en investigación, tanto como resultados de encuesta. En conclusión, las matemáticas son la herramienta que permiten entender y analizar al mundo de una manera más profunda. Gracias por su comentario, maestra Carmen. Maestro Axel, ¿cómo integran las matemáticas en algunas actividades en la escuela donde trabaja? Sí, en la escuela secundaria las matemáticas se integran en varias actividades, en las materias y en general para la organización de la escuela. Las matemáticas se utilizan en diferentes talleres, como lo son informática, estructura metálica, dibujo, etc. También las materias de los 3 grados escolares y en actividades extracurriculares como la banda sinfónica. Esto significa que las matemáticas son indispensables en aspectos dentro y fuera del salón de clases. Muchas gracias, maestro Axel. Maestra Nicole, en su escuela, ¿en dónde encuentra esa conexión con las matemáticas? En la conexión de las matemáticas dentro de la escuela se encuentran en múltiples áreas, mostrando cómo esta disciplina es transversal y útil para abordar diversas situaciones educativas. En español ocupa la geometría y álgebra al crear organizadores gráficos con figuras, lo cual desarrolla a los alumnos habilidades de análisis y pensamiento lógico. En la educación física, el conteo de toques en la pelota, al hacer equipos equitativos, registro de datos, aplicando números y fórmulas. En matemáticas, pues la resolución de problemas para entender su utilidad en cálculos más prácticos. En historia, diseñar historietas sobre los teotihuacanos, mayas o cualquier otra cultura, aplicando conceptos de geometría, medición, proporciones, fracciones. En tecnologías como confección del vestido, el cálculo de áreas, perímetros, proporciones para crear diseños
integrando la geometría y la medición. En artes y en algunas otras cosas, el uso de estadísticas al contar, analizar datos para encontrar una preferencia grupal. Estas experiencias me muestran que las matemáticas están presentes en casi todas las áreas de aprendizaje escolar, desde lo académico, lo práctico y hasta lo creativo. Se ocupan para organizar, analizar y crear, fomentando habilidades que los estudiantes pueden aplicar en diversos contextos de la vida diaria y profesional. Esta integración interdisciplinaria es importante, pues es una herramienta fundamental para resolver problemas y comprender el mundo que nos rodea. Gracias, maestra Nicole. Son muy interesantes las actividades que hacen en su escuela, de verdad. Maestros, ¿qué les parece? Finalmente les pedimos una breve conclusión y que nos den de su experiencia. Maestra Carmen, ¿qué reflexión te llevas de este ejercicio? Lo que me llevo de este ejercicio es que las matemáticas son muy importantes y están en muchas áreas del conocimiento. Me doy cuenta de cómo la comunidad y el entorno influyen en cómo las personas ven y comprenden las matemáticas. También creo que es importante usarlas en diferentes disciplinas para mostrar que se aplican en situaciones reales. Bueno, pues esto me ayudará para poder motivar a los estudiantes y ayudarles a entender por qué las matemáticas son útiles y de suma importancia en su vida diaria y en su futuro. Gracias, maestra Carmen. Le agradezco mucho su comentario. Maestro Axel, su turno. Ahora, ¿qué mensaje final nos quiere compartir? Bueno, el mensaje final que quiero compartir es que quiero destacar la importancia que tienen estas jornadas de observación, porque nos da el poder de relacionarnos con la cultura escolar, así como tener golpes de realidad de cómo es el sistema educativo mexicano, cómo se vive día a día en la escuela, y así poder relacionarlo con los aprendizajes adquiridos en nuestra formación docente. Al igual que es bueno ir viendo a compañeros que ya están en servicio para poder rescatar lo mejor de cada uno de ellos y tomarlo para nuestro futuro desempeño frente al grupo. Muchas gracias, maestro Axel. Maestra Nicole, cerramos este capítulo con usted. ¿Qué aprendizaje se lleva usted de esta experiencia? A través de esta experiencia he aprendido que la educación matemática no se limita al aula ni a la teoría, sino que está profundamente influenciada por el contexto de la comunidad y se conecta con múltiples disciplinas y actividades cotidianas. La comunidad de la Malinche, con sus características económicas, culturales y sociales, proporciona un marco valioso para contextualizar la enseñanza matemática al integrar el comercio, las tradiciones y sus artesanías en los contenidos escolares. Las matemáticas son relevantes y significativas para los estudiantes, fomentando su conexión con la realidad. Además, he comprendido que las matemáticas son transversales y se encuentran presentes en todas las áreas de aprendizaje escolar. Este enfoque interdisciplinario refuerza no solo el desarrollo de habilidades matemáticas, sino que también el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas en contextos diversos. Interesante. Muchísimas gracias, maestros. Maestro Axel, maestra Nicole, maestra Carmen. Hemos escuchado perspectivas muy interesantes sobre cómo las matemáticas se aplican en todas las disciplinas. Me quedo con la idea de que las matemáticas son un puente entre la teoría y la práctica. Les agradezco mucho. Hasta luego. Demos la bienvenida a nuestros últimos invitados, los maestros Francisco, Emanuel, Tiny y Edson. Ahora sí tenemos el foro lleno. Primero que nada, gracias por acompañarnos, me da gusto poderlos tener aquí. Iniciaremos con el punto de la comunidad. Maestro Paco, ¿podría contarnos sobre la ocupación, la cultura y los niveles educativos de su comunidad? Claro, gracias primero que nada por este espacio. A los locutores. Mi nombre es Francisco Darinel y soy docente en la telesecundaria 323 en la colonia Veracruz, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez. Cabe recalcar que es un municipio muy pequeño, en el cual no hay mucha actividad porque
apenas es de 2.000 habitantes la comunidad. Dentro de la cultura lo que hacen regularmente es tener como que esta tradición de la que es la cultura veracruzana. Entonces ahí se añeja mucho lo que son algunas danzas, bailes típicos, de hecho algunos dulces igual inclusive. Dentro de las ocupaciones podemos encontrar a personas que son desde albañiles, amas de casa, personas que van de fuera, o bueno, van hacia afuera para que puedan trabajar. Entre sus trabajos más comunes igual son mecánicos, son algunos docentes, también incluso vemos algunos tenderos en la pequeña comunidad. Y lo extraño aquí es de que nada más cuenta con lo que es nivel primaria y secundaria, porque para cursar la preparatoria y para cursar lo que es la universidad, lo que hacen los alumnos o los jóvenes es que salen, porque en esta comunidad solamente hay dos escuelas, que es la escuela primaria Benito Juárez y la telesecundaria 323, que es en donde estoy trabajando ahorita. Entonces ellos salen y se dirigen a escuelas cercanas, lo que es Francisco y Madero, incluso en Progreso de Obregón, Ixtlahuala de Juárez, que es la cabecera municipal, y en la universidad lo que hacen es que salen a la cabecera estatal, que es Pachuca de Soto. Entonces ahí se albergan algunos estudiantes para continuar sus estudios. Entonces, al ser una comunidad muy pequeña, no hay muchos beneficios. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Emanuel, ¿podría describirnos el contexto de su comunidad y cómo lo relaciona con el aprendizaje? Hola, mi nombre es Emanuel Martínez Rosales y de acuerdo al contexto donde yo estuve trabajando es el siguiente. La escuela secundaria General Justo Sierra, ubicada en Miquilpan, Hidalgo. Bueno, la escuela antes mencionada está ubicada en una zona urbana céntrica, rodeada de actividad constante, casas residenciales, tiendas comerciales y un ambiente generalmente ruidoso por el lugar donde se encuentra. Aunque la escuela tiene un espacio amplio, es un poco limitado por el lugar donde se encuentra, es en el centro del municipio. Aunque hay cerca de la escuela hay parques, plazas, centros comerciales, teatro, sin embargo es un poco molesto para los estudiantes porque hay tráfico, hay el ruido de los carros, el poco aire limpio en el que se encuentran los estudiantes, pues eso es un poco complicado para ellos desenvolverse por así que en sus actividades escolares. Ixmiquilpan es un municipio rico en tradiciones, artesanías, comida, cultura. La fiesta más importante de Ixmiquilpan es en agosto, que es el Señor de Carpa, es una fiesta muy grande para ellos. Los estudiantes viven en diferentes contextos, lo que fomenta el intercambio de ideas y de proyectos y de culturas y tradiciones. Muchísimas gracias, profesor Emanuel. Pues seguimos contigo, Kairi. ¿Cómo influye tu comunidad en la educación matemática? Mi nombre es Kairi Cristina Valadez. Soy de la Escuela Secundaria Técnica 10 de Mollero, que está ubicada en San Salvador Hidalgo. Es un municipio con 36.796 personas. Está ubicada en el centro del estado. Su economía se basa en la agricultura y actividades locales. El 16.8% de su población habla lenguas indígenas, principalmente la otomí. Destaca por su fuerte identidad cultural integrada en sus tradiciones, como es la danza, la música, la gastronomía y las artesanías. Cuenta con servicios básicos como el agua potable, drenaje, electricidad, salud, educación y transporte. Sin embargo, enfrenta retos ambientales como contaminación del aire, agua y suelo. La comunidad combina su ambiente con oportunidades económicas y servicios, preservando su riqueza, contando con los desafíos como migración y contaminación ambiental. Muchísimas gracias, maestra Taí. Cerramos contigo este apartado, Edson. ¿Podrías contarnos sobre la ocupación, la cultura y los niveles educativos de tu comunidad? Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de estar en la escuela secundaria Felipe Ángeles, localizada en la comunidad de San Juan de Pedro. Dado a los habitantes y al nivel de estudio que tuvieron, estos se dedican a la agricultura y comercio locales. Y una de sus culturas son las ferias que organizan los pueblos, San Juan Tepa y Francisco Villa, dado a su religión.
Muchas gracias, maestro Edson. Pasamos al siguiente punto, que es la relación de las matemáticas con las disciplinas escolares. Profesor Francisco, en tu caso, ¿cuáles son en dónde se ven las matemáticas en las disciplinas de tu escuela? Es muy interesante porque en la secundaria donde yo trabajo, a diferencia de una técnica o una general, un solo docente se enfoca principalmente en un grupo. Entonces eso me ha llevado a observar y a ver que en los campos formativos, por ejemplo, el más importante que vemos, matemáticas, física y química, que son los principales, vemos problemas implicados en la vida cotidiana, que eso a los alumnos pues les gusta mucho. Después, en lo que es física, también vemos fórmulas, vemos soluciones de problemas, despejes, etc. Y eso también implica mucho las matemáticas. Y también en ecuaciones químicas, en donde realizamos balances, ocupamos diferentes métodos para poder determinar la cantidad de sustancia que se tiene que hacer para una mezcla, por ejemplo. Y algo muy importante que me llamó la atención, que desconocía, es de que en artes, cuando salen los alumnos, ellos tocan la flauta, entonces su maestro les enseña lo que son métodos de compases, cuántas notas caben en un compás, cuántos espacios, cuántos silencios lleva una nota. Entonces todo eso se ve implicado mucho en las matemáticas, se ven diariamente y cotidianamente lo que son las matemáticas en los diferentes campos formativos. Muchas gracias, maestro Paco. Maestro Manuel, ¿cómo integra las matemáticas en actividades escolares? En la escuela secundaria que tenemos estudiado, las matemáticas se integran desde que sale el alumno de su casa, desde que se despierta, desde que cuenta el tiempo para desayunar, para cambiarse, para el transporte público. Si es que viaja, pues desde el momento que hace un gasto, ¿verdad? Las matemáticas se integran en diversas actividades escolares, así que nos interesa en la escuela, fomentando el aprendizaje práctico y su conexión con situaciones reales. Durante la observación pude identificar algunos ejemplos donde vi donde utilizaban las matemáticas, utilizando cálculos matemáticos para diseñar proyectos, incluyendo como conceptos como la geometría, sacar el área, o perímetros, y proyectos que contribuyan al bienestar de la comunidad estudiantil, ahí donde implementan datos, elaboran gráficas, analizan fenómenos. Los docentes también imparten dinámicas que incluyen retos matemáticos como competencias mentales. Esas situaciones se aprovechan para las situaciones del mundo real, que es para que el alumno contextualice las matemáticas en su entorno. Creo que es todo. Muchísimas gracias, profesor Emanuel. Continuamos contigo, Taylor. ¿En tu escuela dónde encuentras una conexión matemática? Muchas gracias por la palabra. La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Fernando Bollero influye significativamente en la educación matemática mediante diversos factores relacionados. El primero son los salones. Cuentan con proyectores, pizarrones y computadoras. En algunos casos, lo que permite integrar herramientas tecnológicas en las clases de matemáticas para facilitar la visualización de conceptos y realizar actividades. El comedor escolar, con su modelo de costos y administración, puede ser una oportunidad para enseñar conceptos matemáticos como proporciones, operaciones con fracciones y porcentajes. Los paneles solares y el huerto escolar ofrecen contextos reales para explorar temas como medición, geometría, cálculo de áreas y volúmenes. El trabajo de los distintos roles del personal, los maestros, los prefectos, trabajadores sociales, etc., y las tecnologías pueden propiciar proyectos interdisciplinarios que vinculen la matemática con otras áreas de conocimiento técnico y social, promoviendo la colaboración entre estudiantes y personas del sistema educativo. Muchísimas gracias, maestra Taylor. Finalmente, pero no menos importante, vamos contigo, maestra Edson. ¿Cómo usan las matemáticas en las diferentes disciplinas de tu escuela? Desde un punto de vista de la Escuela Secundaria Federal Ángeles, vemos las matemáticas en todas las materias, ya sea desde fase de lista, la cantidad de alumnos que asisten. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque creo que no nos damos, bueno, muchos que estamos de este lado no nos percatamos de eso, ¿no? Y creo que los maestros que están ahí, más que nada los matemáticos, alcanzan a ver dónde están las matemáticas presentes en todas las disciplinas. Muchas gracias, maestro Edson, por su experiencia.
Pasemos finalmente al último punto, donde les pediremos una breve conclusión de su experiencia como docente. Continuamos contigo, Francisco. ¿Qué reflexión te llevas de este ejercicio? Yo creo que me llevo varias cosas, principalmente de que en las matemáticas no importa mucho el cómo nosotros como docentes se las expresemos hacia nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno principalmente no tiene ese interés de querer aprender matemáticas porque piensa que es una materia complicada, que ve muchos números, que se atrofia, etc. Entonces nosotros como docentes tendremos esa tarea de enseñarles de algún método, darles esa didáctica para que puedan aprender de una mejor manera. Entonces, esa es una lección que me llevo el día de hoy. También de que todas las matemáticas las vemos muy presentes en nuestra vida. Escuchando a los compañeros maestros, veo que ellos también perciben las matemáticas dentro de sus áreas de trabajo, como también yo lo estoy haciendo. Entonces, es algo que naturalmente diría que es muy grato, y aparte también es muy placentero ver las matemáticas en nuestro entorno. Entonces, eso es lo que me llevo el día de hoy. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Manuel, ¿qué mensaje final quisiera compartir? El mensaje final es que la educación tiene el poder de transformar la vida de los niños, bueno, en su etapa de desarrollo, cuando se conecta el contexto y la necesidad de los estudiantes. Durante mi jornada de observación en la Escuela Secundaria General Augusto Sierra, aprendí que cada comunidad aporta sus riquezas culturales y experiencias únicas que pueden integrarse con el aprendizaje para hacerlo más significativo y relevante. Quiero destacar que como docentes tenemos la responsabilidad de no solo enseñar los conocimientos, sino también de inspirar a los estudiantes a que saquen su mayor potencial, específicamente en las matemáticas, que sabemos que ellos pueden hacerlo. Muchísimas gracias, profesor Emanuel. Tairi, ahora es tu turno. ¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? Bueno, el aprendizaje de las matemáticas está influenciado por múltiples. Muchísimas gracias, Emanuel. Seguimos contigo, Tairi, es tu turno. ¿Qué mensaje final quieres compartir? Bueno, el aprendizaje de las matemáticas está influenciado por múltiples factores. Primero son los recursos disponibles, los métodos de enseñanza, la actitud de los estudiantes y el entorno comunitario. La importancia de contextualizar las matemáticas, adaptarlas a las necesidades de los estudiantes y aprovechar los recursos existentes para crear un aprendizaje más significativo y efectivo para los. Muchas gracias, maestro Tairi. Maestro Edson, ¿nos podría decir qué se lleva de esta experiencia? En base a mi experiencia, es fundamental ayudarnos a descubrir cómo lo que aprenden en el aula pueden contribuir al desarrollo de sus propias vidas y en el bienestar de su comunidad. Mi experiencia me confirma que una educación contextualizada es clave para formar jóvenes preparados con valores y con la motivación de construir un mejor futuro. Muchísimas gracias, profesor Edson. Después de escuchar a los 13 maestros, queda claro que las matemáticas están presentes en todos los aspectos de la vida. Es fundamental seguir explorando estas conexiones para enriquecer la enseñanza. También vimos cómo el contexto comunitario impacta el aprendizaje, algo que todos los docentes debemos de considerar en nuestra práctica diaria. Gracias a nuestros maestros por sus valiosas aportaciones. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje educativo. Hasta la próxima.